Entonces, habíamos dicho la semana pasada, porque pues, los datos son los mismos prácticamente, esta vez vamos a ver el segundo libro de Samuel. La semana pasada vimos el primer libro de Samuel, ¿cierto? Y que de pronto para recordar que nosotros generalmente cometemos un error que no es así, pues que uno vaya a perder la salvación si uno lo comete, ¿no? Y es que nosotros generalmente, ¿cómo le llamamos a este libro? Pero ¿cómo le llamamos normalmente? Segunda de Samuel, ¿cierto? Nosotros, segunda de Samuel, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, y que está mal dicho porque no es una carta. Cuando se habla de las cartas de Pablo, uno se dice primera de Corintios, segunda de Corintios, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, porque son cartas. A esto se les dice primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, primero de Reyes, segundo de Reyes, porque son libros, no son cartas. Pero pues no es que nos vayamos a condenar, si yo lo escucho y dice, hermano, vamos a leer segunda de Samuel, y uy, no, se va a condenar, no, eso no pasa nada por eso. Lo que pasa es que lo estamos diciendo mal, pero no es nada más. Ok, el nombre en hebreo, Shemuel. Shemuel quiere decir esta parte de acá, de pronto para los que están aquí dice Shem en estas dos primeras letras, dice Shem, Shem es nombre y él es la terminación del nombre sagrado de Dios, o sea que por consiguiente el nombre Samuel quiere decir nombre de Dios, Shemuel, nombre de Dios. Y aquí está en griego, Samuel. Se cree que fue escrito en el año 1045 al año 1015 antes de Cristo. Tiene, el primero de Samuel tenía 31 capítulos, segundo de Samuel tiene 24 y en la Tanaj está recopilado primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes y segundo de Reyes como los 4 libros de los reinos, o sea, para ellos era un solo libro. También habíamos dicho que este libro era un solo rollo, primero y segundo de Samuel eran un solo rollo, solamente que lo tuvieron que dividir porque era muy grande, era un rollo muy extenso. Entonces, cuando se escribió la Septuaginta, lo dividieron en 2 partes para que no fuera tan extenso. Y lo hicieron de una manera milimétrica. Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Qué saben sobre la Septuaginta? Porque yo a veces hablo mucho sobre la Septuaginta, y no sé si ya les expliqué qué es la Septuaginta. ¿No? Ajá, la primera Biblia griega, dice la hermana Sandra. Y sí, resulta que antes ellos tenían todos sus rollitos en hebreo, que era lo que leían. La Septuaginta se vino a escribir por allá en la época de los Macabeos, como en el año 400 o 500 antes de Cristo, no tengo el dato exacto ahorita, pero fue más o menos como en esa época. Entonces ellos todos tenían sus rollitos donde estaba el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el número, los números, el Deuteronomio y así. Ellos tenían cada uno su rollito. Y entonces empezó a volverse muy famosa la escritura y llegó el Imperio Romano, que hablaba griego. Bueno, ellos hablaban latín, pero como su lengua oficial, digámoslo así, las leyes, los emperadores, los jueces, ellos hablaban en latín, pero el común denominador de las personas, todos hablaban griego. Entonces había gente que quería aprender, entonces lo que hicieron fue traducir del hebreo al griego todos esos rollos que son el Antiguo Testamento y crearon la Biblia, o bueno, la Biblia no, la compilación que se llamaba la Septuaginta. Septuaginta, porque dicen que es la versión de los 70, porque fueron un poquito más, fueron como 74 copistas que hicieron esa traducción del hebreo al griego. Entonces, por eso se le llama la versión de los 70 o la Septuaginta. Es por eso que se llama de esa manera. Entonces, como decía la hermana Sandra, fue la primer Biblia en griego o el primer Antiguo Testamento en griego que fue escrito, porque primero fue en hebreo y después fue en griego. Y después ya lo sacaron en diferentes idiomas. Entonces, por eso cuando ustedes me escuchen hablar de la Septuaginta, que aparece, por eso precisamente yo les pongo estos nombres aquí en griego también. Ustedes van a decir, ¿para qué quiero yo saber cómo se dice en griego? De pronto en hebreo, porque así era como lo decían. Y es porque en griego fue el nombre que se le dio en la Septuaginta, por si algún día usted quiere estudiar un poquito más a profundidad y se topa con una Septuaginta, entonces ya va a estar un poquito más familiarizado con ese idioma. El bosquejo del libro pasado era que en primero de Samuel se hablaba sobre 3 personajes, los más importantes: Samuel, Saúl y David. Primero aparece Samuel solito, después aparece Samuel ungiendo a Saúl y después aparece Samuel ungiendo a David. ¿Cierto? Esos son los 3 personajes más importantes del libro. Y al principio nosotros vemos, por ejemplo, la construcción literaria de este libro es que al principio aparece Samuel. Y Samuel, se le da toda la importancia a Samuel. Samuel es, como habíamos visto, era un nazareo. Su mamá, Ana, había hecho un voto de nazareato para él porque ella era estéril, no podía tener hijos. Bueno, si era estéril, no podía tener hijos, ¿cierto? Entonces ella, como era estéril y no puedo traer la redundancia, como no podía tener hijos, entonces le pidió a Dios que le diera un hijo, porque Penina, que era la otra esposa del Cana, o sea, era la rival de ella, ¿cierto? Ella siempre se burlaba de ella y le decía, mire, yo sí tengo hijos y usted no tiene hijos. Entonces ella le pidió a Dios poder tener hijos. Y Dios le concede tener un hijo, y entonces ella lo tiene. Después va y se lo entrega a Elí, que era el sacerdote de la época, y Samuel crece con Elí. Elí tenía 2 hijos que eran malos, que se comían todas las ofrendas que llevaba el pueblo, y entonces el que quería a Dios o el que le agradaba a Dios como sacerdote, pues era Samuel. Entonces Samuel empieza a crecer y se vuelve supremamente importante. Vimos que se convirtió en un juez. Entonces, como Samuel se convierte en un juez, empieza él a mandar sobre Israel, pero la gente después le dice, no, yo quiero rey. Las naciones de a los lados tienen rey, nosotros, ¿por qué no tenemos rey? Pónganos un rey. Samuel habla con Dios, Dios le dice, no se preocupe, no lo están haciendo a un lado a usted, al que están desechando es a mí, póngales un rey. Los mandó para Benjamín, llegó a la tribu de Benjamín y vio un tipo alto, así como el hermano Luis, como el hermano José Coronado, era el que sobresalía pues así entre toda la multitud. Entonces obviamente tenía pinta de rey, y entonces cuando Dios le dijo, mire, ese grandote es el que se tiene que ungir, entonces Samuel contento dijo, esto sí tiene pinta de rey, y fue y lo ungió.
y Saúl fue rey. Primero de Samuel nos cuenta, en contraste, la importancia de Samuel con el crecimiento de Saúl. Pero también nos cuenta que después de estar en la cúspide de Saúl, se fue, cayó como coco rapidito por desobedecer a Dios. Entonces, el descenso de Saúl, y en contraste con esto, muestran también la unción de Samuel a David y el crecimiento de David. ¿Se acuerdan qué era lo que cantaban las mujeres de Israel? Gracias, hermana. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. O sea, ya no era tan popular el rey, ¿sí? Ahora el popular era el que acompañaba al rey. Eso es como digamos, estar el presidente y su general ser más importante, digámoslo así. Pues obviamente al presidente no le va a gustar. Entonces Saúl empezó a tratar de matar a David. Y ahí se nos termina la historia en el primer libro de Samuel, con la muerte con la muerte de Samuel. Está la muerte de Samuel y posteriormente la muerte de Saúl, ¿cierto? Que estábamos viendo que Saúl estaba en una batalla con los filisteos le estaban ganando, él le dice a su escudero que lo mate porque él no va a morir a mano de los filisteos, el escudero le dice, no, es que está loco, yo no lo voy a matar. Entonces él puso su espada en la tierra y se acostó sobre su espada y el escudero al ver eso dijo, no, pues se van a dar cuenta que este man se murió, me van a echar la culpa a mí, después me matan, más bien me mato yo y también se mató él. Y ahí quedamos en la historia, ¿cierto? Ellos dos se murieron y David estaba a punto de volverse rey. Entonces, ¿cómo era? La importancia de Samuel, la importancia y la caída de Saúl y la importancia de David. Hasta ahí llegamos en el libro. Y entramos a nuestro bosquejo. Nuestro bosquejo del segundo libro de Samuel es del capítulo 1 al 10, el éxito de David, del capítulo 11 al 20, la caída de David, y del capítulo 21 al 24, el ocaso de David. Este es el bosquejo de nuestro libro. Y vamos a entrar en materia rápidamente. Capítulo 1 al capítulo 10. Entonces tenemos, en el capítulo 1 nosotros vemos la historia de la corona y el anillo de Saúl. Ya habíamos visto que Saúl se mató, se suicidó, ¿cierto? Se automató. Entonces, claro, no faltó el que aprovechó cuando lo vio, le quitó la corona y el anillo y llegó corriendo rápido a donde David y le dijo, señor, vea, es que yo vi cómo estaba peleando Saúl y todo esto y entonces él estaba medio muerto y yo llegué y lo rematé porque Dios entregó este pueblo en sus manos. Entonces él llegó dándole buenas noticias a David, no, ya no lo están persiguiendo, ya nadie lo va a matar, no se preocupe y yo traigo la corona y el anillo del muerto. ¿A qué recompensa me va a dar? No, porque pues maté a su perseguidor. ¿Qué hizo David? Lo mató. Dijo, ¿cómo es posible que tú hayas levantado la mano contra el ungido de Jehová? Y mató a la persona que había dicho que había matado a Saúl, y por hacer bonito hizo feo. Resultó muerto por querer ir a ganar indulgencias con Padre Nuestro ajeno, ¿cierto? Y esa fue esa historia. Después en el capítulo 2 nosotros nos damos cuenta cómo David se convierte en rey de Judá. David es rey de Judá durante 7 años y medio en Hebrón. En ese momento no existía Jerusalén. ¿Se acuerdan que en la historia de los jueces, si no estoy mal, cuando terminan los jueces, dice que había una ciudad que se llamaba Jebús, donde era Jerusalén, donde es Jerusalén actualmente, eso, que el sacerdote ese que picó a su esposa en 12 pedazos, ¿se acuerdan de esa historia? No se quiso quedar en esa ciudad, sino que siguió derecho hasta Benjamín, y allá en Benjamín fue donde le sucedió lo que le pasó a la concubina del sacerdote, ¿se acuerdan? Eso. Entonces en ese momento no existía Jerusalén, eso era un territorio de Jebús. Allá era donde estaban los jebuseos, por si de pronto han escuchado esa palabra, que el jebuseo, el jerjeseo, el fereceo y todo lo terminado en neo, y el amorreo y el cananeo y eso, todo lo terminado en neo. Entonces, en ese momento David empezó a reinar en Hebrón 7 años y medio. Sin embargo, a Saúl le había quedado un hijo vivo, porque en esa pelea contra los filisteos murió Jonatán, murió Saúl, bueno, murieron los hijos de Saúl, pero había un hijo que le había quedado vivo porque era menor de edad. Ese hijo se llamaba Isboset. Isboset estaba vivo. Entonces, lo que hizo la casa de Saúl fue ponerlo a reinar. Dijeron, bueno, murió el rey, pues entonces ponemos al hijo que quedó vivo. Y David solamente reinó en Judá, mientras que Israel acompañó a Isboset. Y ellos tuvieron una pelea grandísima. Él era rey en Galat. Y ellos tuvieron una pelea fuerte, hasta que David logró tomar el poder. Vamos a ver en el capítulo 4. Ya no pude, me quedo grande. Capítulo 4. Quiero leerles todo el capítulo 4. El momento en el que David estuvo peleando con la casa de Saúl. Sin embargo, David, como siempre, no quería levantar la mano en contra de Saúl, ni de la casa de Saúl, ni de su descendencia, porque para él era el ungido de Jehová, él tenía mucho respeto por ellos. Y entonces él, sin embargo, sigue esperando a ver hasta cuándo Dios le va a entregar el poder. Dice el capítulo 4 desde el versículo 1. Dice, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el otro era Recab, hijos de Rimón, Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad, cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza, le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset, o sea, ese era el hijo de Jonatán.
Los hijos, pues, de Rimón, Beerotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su recámara, para que no duerman en la tarde. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. También se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey Saúl de su linaje. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y entonces resulta que David estaba en pelea con la casa de Saúl, obviamente, porque David necesitaba tomar las riendas de todo el reino. Bueno, David no estaba peleando con ellos, la casa de Saúl estaba peleando con David. Entonces los generales de Isboset, que era el hijo de Saúl, dijeron: bueno, lo vamos a traicionar, le cortamos la cabeza, se la llevamos a David y con eso conseguimos el favor de David. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Que cuando uno me dio nuevas, diciendo: He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclac en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Y de esta manera David toma el control de todo el reino, porque ya no había rey en Israel. Sin embargo, miren cómo David sigue vengando a todas las personas que mataron a Saúl o a los familiares de Saúl. En el capítulo 5 dice que ahí sí, David toma a Jebús, que era esta ciudad que se convirtió en Jerusalén más adelante. Él entra, pelea contra los jebuseos, los mata a todos, toma Jerusalén o a Jebús, y de allí él crea su ciudad. Realmente dice la Biblia que David le puso el nombre de la ciudad de David. Sin embargo, Jerusalén a mí me traduce ciudad de paz. En hebreo, Jerusalén se escribe Yerushalayim y Ir es ciudad y Shalom es paz. Entonces, Ir Shalom, ¿sí les suena parecido? Ir Shalom, la ciudad de la paz. Y ese fue el nombre que le puso David a la ciudad. La ciudad de la paz. Y desde allí él empieza a gobernar, porque recuerden que el reino está como dividido, el reino siempre estuvo dividido. El reino tenía una tribu inmensa que se llamaba la tribu de Judá y las otras eran puras tribus más pequeñitas que conformaban el resto del reino, las otras 11 tribus. Bueno, las otras 10, porque generalmente en la parte de abajo creo que era Simeón. Simeón estaba rodeado por Judá, o sea, Simeón era una tribu así pequeñita, digamos que todo esto es Judá y Simeón estaba así en el medio. Entonces, casi siempre cuando se habla de Judá, también está tomando la tribu de Simeón, que está metida en esa parte. Ellos prácticamente que hacían parte de la tribu de Judá, digámoslo así, por territorio. Entonces se dividían, mantenía dividido el reino, la parte de arriba, la del norte, era las otras 10 tribus y la parte sur era la tribu de Judá. Entonces ahí era donde siempre estaba, digamos, gobernaba David y entonces los otros no lo querían, pero entonces siempre era como que la parte norte no se juntaba con la parte sur. Entonces David dice: ok, ya conquisté Jerusalén, ya tengo el nombre ahí, voy ahora a poner el centro del gobierno en Jerusalén y con eso voy a tener una ciudad que está en el medio de las dos naciones, digámoslo así, que está en el medio de la división. Entonces va a ser un lugar neutro y ni la pongo en el norte para que las otras tribus digan: mire, aquí está la capital del reino, ni la pongo en Judá para que las otras 10 tribus no digan: vea, la puso en Judá, ni los de Judá se enorgullezcan, gracias, se enorgullezcan pues de que puso la capital ahí en Judá. Entonces la puso en el medio, en un lugar neutro. Ahí mismo en el capítulo 6, David dice que quiere llevar el arca. David dice que quiere llevar el arca a Jerusalén y él está llevando el arca, la llevan unos bueyes, esa historia la conocemos todos, la van llevando unos bueyes, los bueyes tropezaron, el arca se iba a caer, había un hombre que se llamaba Usa y él estiró la mano para que el arca no se cayera y Usa cayó muerto en ese momento por haber querido tocar el arca, porque el arca no la podían tocar muchas personas, solamente las personas que estaban destinadas para eso, y él no era uno de esos. Entonces a David le da mucho miedo y él dice: uy, no, ¿yo cómo voy a llevar esa arca para allá? ¿Cómo me la voy a llevar? Y se la llevan para un lugar de Obed Edom, se llamaba él, Obed Edom, se la llevaron para esa casa, la dejaron allá y esa persona empezó a prosperar. Entonces David decide llevársela para Jerusalén después, más adelante. En el capítulo 8 vemos la extensión del reino. ¿Se acuerdan que en los jueces, cuando nosotros vimos, no, los jueces no, en Josué, ellos llegaron a apoderarse de la tierra, pero hubo pedazos de los cuales ellos no se pudieron apoderar, ¿cierto? David empieza a recuperar o a conquistar todas esas partes que le quedaron haciendo falta a Josué. La mayor extensión del reino de Israel fue en la época de David, que él fue el que empezó a conquistar todas las tierras aledañas y a agregarle pedazos que les quedó haciendo falta. Él atacó a los filisteos, a los jebuseos, a los edomitas, a los sirios, y antes de eso, en el capítulo 7, que me salté, perdón, David le ofrece la casa a Dios. Entonces ya David le dice: bueno, tú ya nos diste una casa, ya nos diste una tierra, ya nos diste una nación, ahora yo quiero ofrecerte una casa donde tú puedas habitar. Entonces Dios le dice: no, usted no me va a dar casa a mí, porque sus manos están manchadas de sangre. Sus manos tienen mucha sangre encima, entonces usted no me va a poder crear una casa a mí. Pero yo sí le voy a prometer a usted una dinastía.
una descendencia muy grande y una dinastía. Todo el linaje, hasta el rey más importante, va a salir de su casa. Y en el capítulo 9, David sigue haciendo misericordia con la casa de Saúl porque recibe a Mefiboset. ¿De qué sufría Mefiboset? De los pies. Él era cojito, ¿cierto? Entonces David lo recibe en su casa casi como un hijo, porque era el hijo de su mejor amigo, aparte de todo, era el hijo de su mejor amigo. Y lo recibe y hace que lo traten como si fuera su propio hijo en el palacio. Lo cuida como a la niña de sus ojos. Y ese es la parte triunfal de David, ¿no? El ascenso de David. Ahora vamos a pasar a la caída de David. En el capítulo 11 nosotros vemos la historia de David y Betsabé. Y en la historia de David y Betsabé nosotros sabemos que fue que dice, en el capítulo 11, versículo 1 dice, en el tiempo en el que los reyes salían a la guerra, David se quedó en su casa. Y la interpretación pastoral es la desobediencia a Dios. Y él sabía que tenía que salir porque se quedó. ¿A qué se quedó? Entonces, por eso que cuando uno tiene mucho tiempo de ocio es cuando entran las malas ideas, ¿cierto? Entonces, esa es la interpretación pastoral. Sin embargo, nosotros vamos a mirar cómo así que el tiempo en que los reyes salían a la guerra. O sea, eso no, la guerra no se prendía en cualquier momento. O sea, eso era en una época como que, ay, tal día nos encontramos y nos matamos. Sí, eso era algo así, ¿no? Según el texto. Era como una cita. Y efectivamente, había un lugar preferido. Cuando lleguemos a Apocalipsis, vamos a hablar un poco del valle de Armagedón o del Armagedón del que habla el Apocalipsis, el que todo el mundo le tiene miedo. Y eso lo único que quiere decir es montaña de Megido. Armagedón quiere decir montaña de Megido, y en Megido era donde casi siempre habían guerras en Israel. Entonces era como un sinónimo de guerra únicamente, no era más. Pero de la guerra, cuando se llama en Apocalipsis lo van a entender mejor. Ok, entonces resulta que prácticamente tenían lugares preferidos donde ellos luchaban. ¿Por qué? Porque se facilitaba por la topografía, por el acceso, por todo. Entonces habían lugares donde ellos se ponían cita para pelear. Y también habían fechas. Y eso lo dice documentos históricos asirios y babilonios. Indican que las campañas militares empezaban el primer mes del año, no en enero. En el Antiguo Oriente, el año empieza a mediados de marzo y a principios de abril. Para los hebreos se llama el mes de Nisan, que para nosotros, bueno, y para todo el planeta, en ese momento estamos en primavera, ¿cierto? Esa es la estación. ¿Por qué? Porque en el invierno, yo no sabía, y por allá también neva, y hace mucho frío, y también llueve. Entonces imagínense ustedes esos caminos pantanosos, los caminos difíciles de andar, pues no, ya el solo hecho de llegar al lugar de la batalla ya es una proeza. ¿Cuántos soldados no llegan allá cansados ya? Entonces ellos decían, no vamos a pelear en invierno porque nos va mal a todos. No lo hacían en verano porque también estamos hablando de un clima desértico donde obviamente todo el mundo va a llegar cansado con ese polvo, con esas tormentas de arena, entonces no vamos a pelear en invierno. No lo vamos a hacer en otoño porque en la época de otoño ellos, pues estamos hablando de que están cerca al mar Mediterráneo y también hay muchos huracanes, hay muchas tormentas fuertes que ellos no podían predecir, entonces no lo podían hacer en esa época. Entonces la época más necesaria o la época más propicia es la palabra para las batallas era la primavera, porque el sol no era tan fuerte como en verano, no habían lluvias y aparte la cosecha estaba creciendo, entonces podía ir con su ejército, ir cogiendo comida de los campos por donde iba llegando, iban teniendo provisiones para llegar a la guerra. Entonces, en la época en la que los reyes salen a la guerra, ya estaba pactada y David sabía que en primavera él tenía que salir a la guerra. Sin embargo, David se quedó. David no fue y se quedó. Y le dio por salir a pasear en su terraza y voltear a mirar y había una muchacha que se estaba bañando por allá. A él le pareció muy hermosa y la mandó llamar. ¿Quién es esta mujer? No, que ella es hija, no, ella es esposa de Urías Eteo. Y Urías Eteo era uno de los soldados de David, era un soldado fuerte, valiente, pero a David no le importó. Dijo, yo soy el rey, yo puedo tener lo que a mí se me dé la gana, yo soy el rey. Traiga más muchacha para acá. La mandó llamar, la trajo, se acostó con ella, la devolvieron para su casa. Y a los días, Betsabé resultó embarazada. Entonces resulta que llegó Urías Eteo y entonces David dice, no, pues ¿cómo tapo yo esta embarrada? Pues con otra embarrada, ¿cierto? Llamemos a Urías, lo emborrachamos, lo mandamos para su casa, que se acueste con su esposa y ya. El crimen perfecto, nadie se dio cuenta, le metemos el chinito a Urías. Por ahí Urías era así como trigueñito, como todos los hebreos, ¿cierto? Pero dice que David era rubio, dice la Biblia, y le sale rubio el muchachito, así como David, pero él dijo, lo emborrachamos y lo llevamos. Pero Urías era un soldado muy leal. Entonces él llegó, claro, se emborrachó, pero nunca fue a donde Betsabé, sino que se quedó a dormir en el palacio. Cuando David le preguntó por qué lo había hecho, él dice, no, ¿cómo es posible? Mi señor, ¿cómo me voy a ir yo? Si mi señor está aquí, ¿cómo me voy a ir yo a disfrutar con mi esposa? Y entonces, que cuídalo usted, es que usted es mi rey. Y entonces David dice, ¿qué hago con este man? No, pues. Entonces coge y le dice a su general y le dice, pónganlo lo más recio de la fila y que mejor dicho, cuando ataquen todo el mundo corra para atrás y déjenlo a él allá solo adelante para que lo maten. No tenemos otra opción. Aquí no hay otra. ¿Lo mató David? No, pero sí lo mandó matar prácticamente. Entonces resulta que sí, matan a Urías. Y en el capítulo 12 viene un hombre llamado Natán. ¿Se acuerdan que ya se había muerto Samuel, cierto? Entonces, ¿quién era el profeta en esa época? El profeta Natán. Entonces resulta que Natán llega y le pone, Natán no es así como uno que es brutico para hablar, uno si hubiera llegado a decirle de una vez, ¡ay, no se mandó a matar a Urías! No, Natán llegó y le contó una historia muy bonita. Tan bonita que ni siquiera le contó una historia de guerra. ¿Qué era David antes de ser el rey?
¿Y sobre qué fue la historia? Sobre una oveja. Claro, él sabía que eso le iba a tocar el corazón porque él en algún momento peleó con osos, con leones, con cualquier bestia salvaje por cuidar sus ovejas. Entonces él llega y le dice, mire que había un hombre que tenía muchas ovejas, tantas ovejitas, pero fue y le arrebató una ovejita a un hombre pobre que era su única ovejita. ¿Qué hizo David? Dice que furioso se levantó y dijo, ese hombre debe morir. Y entonces Natán le dijo, mire, eso fue lo que hizo usted con Betsabé. Ups. Natán muy sabio. ¿Y qué pasó? Resulta que David se arrepiente, obviamente Betsabé se arrepiente, y entonces Dios decide perdonarlos por su arrepentimiento, aparte porque dice la palabra de Dios que David era conforme al corazón de Dios. Entonces, a pesar de que tenía equivocaciones, claro, como todos nosotros, David había hecho muchas cosas buenas. Mire usted, no había querido matar a Saúl, aunque había podido hacerlo. No quiso matar a Isboset, aunque pudo hacerlo. Recibió a Mefiboset en su casa. O sea, todas esas personas lo estaban persiguiendo, lo querían matar, estaban buscando cómo matarlo, pero él respetaba tanto a Dios que decía, no, yo no voy a levantar nunca mi mano contra el ungido de Jehová. Y tampoco lo hizo con su familia. Y hasta recibió a Mefiboset en su casa. O sea, David era un bacán, diríamos nosotros. Era una muy, muy buena persona. Entonces Dios decide perdonarlo. Sin embargo, pues también están las consecuencias del pecado. ¿Y qué pasó? Murió el bebé. El primer hijo de David y Betsabé murió. Y vienen las consecuencias del pecado. Capítulo 13, Amnón y Tamar. Amnón era medio hermano de Tamar, porque David tenía muchas mujeres, ¿cierto? Y resulta que Tamar y Absalón eran hermanos de la misma mamá, pero Amnón era de otra mamá. Y entonces Tamar también dice que era así bonita como mi esposa. Y entonces Absalón estaba muy enamorado de ella y eso no podía ni comer ni nada. Y se inventó pues por allá como una treta, digámoslo así, de que estaba enfermo, y entonces llegó David y le preguntó qué era lo que tenía, que él estaba flaco así como yo, el pobre, el pobre Amnón. Entonces él se acostó y le dijo, no, mire, estoy muy enfermo, papá, pero si Tamar cocina algo de lo que ella sabe cocinar y me lo trae, yo sí podría comer de lo que ella me prepara. Entonces David fue, la mandó y cuando ella le preparó, entonces le iban a llevar y él mandó sacar toda la servidumbre y le dijo, no, ven y me lo traes tú hasta acá, hasta la cama. Y cuando ella llegó, que no había nadie en la casa, ella llegó a llevarle la comida y él le echó mano y le dijo, hermana, acuéstate conmigo. Y ella le decía, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? No lo hagas. Yo sé que si tú me pides mi mano con el rey, con mi papá, él no se va a negar. Y él dijo, no me importa, y la forzó y la violó. Y cuando la violó, dice que todo el amor que sentía por ella se había convertido en odio, tanto así que la expulsó. Y ella le decía, no me expulses porque va a ser peor que la violación. Entonces él, sin embargo, dijo no y la sacó, la mandó sacar con sus criados. Y ella le contó a Absalón. Entonces Absalón quedó con eso durante 2 años y él solamente buscaba la manera de vengarse. En el capítulo 13, Absalón mata a Amnón. ¿Cómo lo mató? Fue y le dijo a David que le diera permiso de llevar todos los hijos, que le iba a hacer una reunión, que los mandara y que esto y que aquello. Fueron todos y él ya tenía cuadrado todo con sus siervos que cuando vieran a Amnón, que lo emborracharan y cuando lo vieran borracho, lo mataron. Entonces llegaron, lo mataron y todo el mundo salió corriendo para donde David, asustados porque Absalón había matado a Amnón y ya se sabía que había sido por la venganza. Y en el capítulo 15 está la rebelión de Absalón. Entonces Absalón se levanta en contra de David y otra vez se divide el reino. Otra vez la parte de Israel le queda haciendo caso a Absalón porque él se va hasta un lugar y le dice, no, papá, déjame ir a rendir tributo en este lugar. Y él se fue y allá empezó a mandarle a decir a todo el mundo, ahora yo soy el rey. Todo el mundo creyó y entonces se le hicieron a un lado a David. En primer libro de Samuel, nosotros nos dimos cuenta que David tuvo que esconderse en el desierto porque lo estaba persiguiendo ¿quién? Saúl. Y en ese momento David era un justo. Lo estaban persiguiendo por algo que él no había hecho. En el segundo libro de Samuel nosotros vemos cómo David se tiene que esconder de nuevo en el desierto, pero esta vez ya no es un justo. Esta vez ya está pagando las consecuencias de su pecado. Y lo están buscando para matarlo. Su propio hijo, sí señora. Entonces, resulta que la gente que está con David empieza a pelear con la gente que está contra Absalón, porque David no quería pelear, era lógico. David ni siquiera fue a esa batalla. Y dice la Biblia que Absalón tenía un cabello larguísimo, que tenía un cabello largo y muy bonito, y él estaba corriendo en su mula. ¿Se acuerdan qué quería decir la mula? Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Eso era en lo que salían los reyes a pelear y solo lo tenían las personas de plata. Eso era como el Ferrari, ¿no? Entonces él iba en su mula y dice que pasó por un árbol, yo no me acuerdo el nombre del árbol, pero que era muy tupido y quedó colgado de la cabeza, del pelo. Él quedó colgado del pelo y allá fueron y lo mataron. Allá fueron y lo mataron. Bueno, y entonces después llegaron y le dieron las nuevas a David, que su hijo había muerto, y bueno, él lo lloró y todo, y regresó otra vez a Jerusalén. Y después apareció un benjaminita que se llamaba Seba, pero no cuando uno dice, uy, ¿qué Seba? No, sino que así se llamaba él, ¿no? Que para los de Centroamérica, ¿qué Seba es como que asco aquí en Bogotá? Ok, entonces apareció un benjaminita que se llamaba Seba y se sublevó y él quería también ganar el reino. Él quería quedarse con el reino y empezó a pelear, hizo que se separaran otra vez Israel y Judá. Él se quedó gobernando en Israel, David en Judá, pero David sí lo persiguió hasta que su ejército lo mató. Miren como que cada vez que siempre le llevaban una noticia a David de que murió fulano que lo estaba persiguiendo, él lo mataba. Pero en esta sí no, ahí sí no tuvo ninguna piedad, ahí sí estaba contento. Y llegamos a la última parte del libro.
el capítulo 21 al capítulo 24, que este ya es el ocaso de David. Y aquí tenemos algo muy importante, Abisai mata al gigante. Esa imagen que tengo yo ahí es Abisai cuando joven intentando matar a Saúl. Esa fue una de las primeras veces, bueno, fueron 2 ocasiones en las que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Esta fue la primera, la segunda fue en la cueva, cuando David le quitó un pedazo del manto. Abisai tenía dormido a Saúl y lo iba a matar, y David no se lo permitió. ¿Cuántos años duraron Abisai y David juntos? Muchísimos. Abisai era uno de los generales del ejército de David. Y resulta que ya en el ocaso de David ellos se van a encontrar. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablábamos de los otros 4 gigantes que quedaron vivos? Para los que no estuvieron, el significado de que David haya cogido 5 piedras en el río para matar a Goliat, pero con la primera es que lo derriba y le quedan las otras 4, era porque esas otras 4 eran para cada uno de los hermanos de Goliat que sí, seguían con vida. Este era uno de estos 4 hermanos. Y cuando se enfrentan con él, llega David y se enfrenta al gigante, pero el gigante ya iba a matar a David. Entonces Abisai se mete, mata al gigante y dice la Biblia que desde ese momento se le prohibió al rey ir a la guerra. Ese que mataba a sus 10,000, ya no mataba ni una mosca. Tenía que quedarse en la casa porque le estorbaba al ejército. O sea, ya no era un guerrero, ya era un estorbo. Ya estaba viejo, pero Abisai también estaba viejo. David ya no tenía fuerzas, ya no tenía nada. Le estaba estorbando al ejército más bien. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque aquí empezamos a ver el ocaso de David. Ya David tenía que gobernar desde su silla. Ya no salía como un guerrero a matar a Raimundo y todo el mundo porque él era el más bravo del ejército. Ahora David ya era solamente un dirigente más sentado en su silla. Llegamos a algo que de pronto puede ser un poquito enredado, pero que es muy interesante, y es que esta figura literaria se llama inclusio. Eso es una palabra en latín, que quiere decir inclusión. Y es algo que ustedes se van a encontrar muchísimo en la Biblia. Si algún día vemos un cursito de interpretación bíblica, nos vamos a dar cuenta cómo esto es el pan de cada día de la literatura antigua. Y es muy común en la literatura semítica. ¿Qué quiere decir el inclusio? El inclusio tiene la primera parte del conjunto literario y la última prácticamente que son iguales, son como lo mismo. Y entonces eso forma como un recuadro donde encierra el contenido real o el contenido importante del tema. Después vienen dos ideas similares en el medio, como haciendo un sándwich. Mire, este sería el contenedor y estos serían los que hacen el sándwich, conteniendo la idea más importante en el centro. Si ven que hace una entrada y una salida, o sea, tiene el mismo tema, entra un poquito, entra otro poquito y sale como con la misma idea. Por eso tenemos aquí fracaso de Saúl y abajo fracaso de David. David y sus valientes, y en el medio tiene las memorias poéticas de David. Eso es escrito de esa manera para darle importancia y resaltar la idea central. Para eso se juega con esa figura literaria. Entonces, vamos a ver, esto es desde el capítulo 21 hasta el capítulo 24, es como una especie de poema de lo que está hablando, o pues que se ve o que se relata aquí. Y aquí vamos a tocar un tema muy importante que vimos en el Cántico de Ana hace 8 días, que les dije que era muy, muy, muy importante en el libro, pues aquí se viene a rematar. Imagínense, el Cántico de Ana está en el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Y estamos viendo este inclusio en el capítulo 21 al 24 del segundo libro de Samuel. ¿Sí? Ya vamos a ver entonces en qué se parece uno al otro. Entonces dice, fracaso de Saúl. En el capítulo 21 se habla de que los gabaonitas quieren ir a pelear contra Israel porque Saúl se metió con los gabaonitas, peleó con ellos. ¿Ustedes se acuerdan quiénes eran los gabaonitas? Lo vimos en Josué. ¿Se acuerda que Josué se estaba metiendo, estaba empezando a ganarle a todo el mundo y llegaron unos hombres con unos odres de vino viejo, un pan mozo, ellos todos sucios, y dijeron, venimos de muy lejos, y esto estaba nuevo cuando salimos, y entonces él les dijo, les prometemos que no los vamos a tocar, ustedes van a habitar entre nosotros? Esos eran los gabaonitas. Tenían una promesa, como un juramento, y a Saúl no le importó, él sí fue y los atacó. Entonces los gabaonitas querían venganza contra la casa de Saúl precisamente por eso. En ese caso, David sí se lo permitió. Eso lo encuentran ustedes en Josué capítulo 9, versículo 3 al 27, lo de la promesa esta. Después vemos cómo se habla de David y sus valientes. Ahí entra este tema de Abisai, de los valientes de David. Se habla de las batallas que tuvieron ellos ya sin David, ¿cierto? Porque estamos hablando de una historia de la debilidad de David. Ahí en ese caso, ya David es débil. David ya no puede pelear. Y después se viene la historia central, las memorias poéticas de David. Entonces dice que recuerda la gracia de Dios. También recuerda la promesa del pacto de Dios y habla de la esperanza de un rey venidero. Y hace 8 días, hace 8 días nosotros veíamos que el Cántico de Ana decía que se opone al orgulloso y exalta al humilde, que a pesar de la maldad humana, Dios está obrando y que Dios levantará un rey mesiánico. ¿Parecido o no parecido? El Cántico de Ana está hablando, mire, se opone al orgulloso y exalta al humilde, dice, recuerda la gracia de Dios, que se opone al orgulloso y está exaltando al humilde. Después dice, a pesar de la maldad humana, Dios está obrando, según el Cántico de Ana. Y aquí David recuerda la promesa del pacto de Dios. Dice, a pesar de la maldad humana, Dios está obrando porque es el pacto de Dios. Es una promesa que Dios les había hecho desde Abraham. Y Dios levantará un rey mesiánico.
Y aquí David habla acerca de la esperanza del rey venidero. Hace 8 días, cuando empezamos el primer libro de Samuel, les dije que esas 3 ideas del cántico de Ana eran el común denominador del libro. ¿Sí se acuerdan? Les dije, esto es de lo que habla todo el libro. Y miren cómo remata ese inclusio con su idea central en las 3 mismas ideas principales del cántico de Ana. De esto habla el libro de Samuel. Después viene saliendo y dice David y sus valientes. Otra historia más de la debilidad de David. ¿Por qué? Porque aquí ya empieza a hablar de los generales, de Benaya, de Joiada, de este mismo de Abisaí, de todos los generales importantes del ejército de David. Empieza a hablar de todos esos valientes porque ya David no está saliendo a la guerra. Y termina con el fracaso de David. ¿Cómo así que el fracaso de David? Mire que en el fracaso de Saúl dice que él lastimó a los gabaonitas. Y en el fracaso de David, él lastima a los israelitas. ¿Cómo? Capítulo 24 dice que David hizo un censo. ¿Qué pasaba cuando hacían un censo que no era mandado por Dios? El pueblo era castigado. Y ustedes van a decir, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Se acuerdan que en Éxodo y en Números nosotros vimos cómo el pueblo fue castigado por hacer censos sin que Dios lo hubiera pedido? Porque cuando se hacía un censo, se hacía un censo para mirar el poder militar que tenía el pueblo. Entonces ya no estoy confiando en Dios, sino que estoy confiando en mi propio ejército. Por eso Dios los castigó. Ahora usted me va a decir, hermano, pero es que el versículo 1 del capítulo 24 dice que fue Dios el que puso en David la idea de hacer el censo. Sí. Ahora yo le voy a decir a usted, si usted lee en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, en el versículo 1, dice que fue Hasatán en hebreo. O sea, Satanás, el adversario, el enemigo. Fue el que puso la idea de David. Bueno, y entonces, ¿por qué uno dice que Dios y otro dice que fue Satanás? Ah, bueno, porque Crónicas es escrito por una persona y Samuel es escrito por otra persona. Sin embargo, nosotros ya sabemos que con todo lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice que Dios no tienta a nadie, ¿cierto? ¿Quién es el tentador? Satanás. Él siempre ha sido el tentador. Entonces, esto nos corrobora más la idea de que efectivamente Satanás, obviamente en este libro dice que Dios lo hizo, pero no es que Dios lo haya hecho, sino que permitió, así como en el libro de Job, que Satanás tentara a David. David se dejó tentar, hizo el censo y el pueblo fue castigado por culpa de David. Hermanos, esto fue el segundo libro de Samuel.